La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. A todos los que la recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Este es el versículo del Aleluya de este domingo segundo del tiempo ordinario, este año A, y la Iglesia nos presenta como evangelio el Evangelio de Juan. Pero ya este versículo del Aleluya nos introduce en el tema fundamental de este domingo, al inicio del tiempo ordinario. El anterior domingo ha sido la fiesta del bautismo del Señor. En el bautismo del Señor, el Padre ha dicho: este es mi Hijo muy amado. Esta es la luz, la salvación del mundo. Bien, ¿quién es el Hijo entonces? El Hijo, y lo dice la liturgia de este domingo, el Hijo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice fundamentalmente? Está en relación a Dios y dice sí a la voluntad de Dios. Lo que el Salmo responsorial lo dirá en este domingo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esto es lo que dice el Hijo, esto es lo que hace el Hijo de Dios. El Hijo le dice que sí al Padre y cumple su voluntad. Entonces, todo esto nos prepara ahora al Evangelio de este domingo. El Evangelio de este domingo, del Evangelio de Juan, nos presenta las palabras de Juan Bautista. Juan Bautista, ¿qué cosa va a decir? Juan Bautista es la frase central del Evangelio de este domingo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le está apuntando, está diciendo, el Cordero de Dios es Jesucristo, es Él. Y entonces explicamos brevemente esta frase, que es densa, que está llena de contenido. Primero que nada hay que subrayar una diferencia en la traducción. No es cuando dice que quita, nosotros en español lo traducimos que quita el pecado del mundo, también está así en otras lenguas. El latín también usa, no también, es que el latín usa la palabra tolis, tolere, pero ¿qué significa tolere? No significa quitar literalmente, significa llevar. Y es lo que dice el verbo original, el verbo airo en griego. Es decir, entonces es diferente, porque quitar es quitar, le quito y nada más. No, aquí está diciendo, el Cordero de Dios es el que lleva. ¿Y qué cosa lleva? El pecado. Es aquello que pues todos nosotros tenemos vergüenza. Son todos nuestros fracasos, nuestras faltas, nuestros errores, aquello que no sabemos dónde meterlo porque lo queremos poner en un lado, lo queremos tapar, lo queremos justificar y nos vamos tal vez a alguna ideología, alguna justificación por lo que hemos hecho. Eso es el pecado. Es aquello que hace morir, que nos pone tristes. Dice el texto: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Hay alguien que pueda quitar el pecado del mundo? Porque de verdad, todo esto, hasta la psicología dice, lo remueve, no quiere que pensemos. Algunos lo quieren justificar, como decía. Pero hay alguien que no tenga vergüenza, que no tenga miedo de llevar sobre sí el pecado del mundo. Sí, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Y entonces cuando habla de Cordero, aquí está haciendo referencia a tantos textos de la Biblia. Está haciendo referencia primero al libro del Éxodo, el famoso Cordero Pascual. Su sangre va a evitar la muerte, va a salvar al pueblo, el Cordero. Pero ya el profeta Isaías también va a hablar
del Cordero de Dios. Y va a decir, ese Cordero es el siervo del Señor, aquel que se queda mudo ante los que lo están, le están matando, le están trasquilando, y se queda mudo. Es impresionante porque es la imagen del inocente, el Cordero, que no dice, que no habla, se queda mudo, es inocente, está sufriendo, las dos cosas van juntas, y eso es salvación. Eso es liberación. Tantas veces se habla, y de verdad hay tanta injusticia, hay tantos problemas, lo vemos en todas partes, en el mundo, en nuestro país, tal vez en nuestra ciudad, en nuestras familias. Hay tanta gente que se lleva el odio, que se lleva la violencia, el engaño, la mentira, la injusticia. ¿Y eso se puede sanar? Dice el Señor, sí, se puede sanar. Esto lo ha hecho el Cordero de Dios. ¿Y por qué lo hace? El profeta Isaías es bellísimo, dice así: yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Una palabra bellísima. El Señor sabe cuánto tú y yo valemos, somos valiosos. Y cuando está el pecado, el egoísmo, todo aquello que desfigura nuestra naturaleza y que nos ataca, ¿quién nos puede defender? Solitos no podemos. Nos va a entrar como un veneno y destruye y fermenta y lo hace volver podrido el corazón si nosotros nos dejamos entrar esto. Tantas veces está pasando esto. Y no es por juzgar a nadie, es porque hace falta decir, ¿quién puede resolver esto? Lo dice la Iglesia en este domingo. He aquí el Cordero de Dios que lleva sobre sí el pecado del mundo. Está mi pecado, está tu pecado, el de todos nosotros está allí. Dejemos, miremos hacia Él, vayamos hacia Él, que este año 2023 sea un encuentro con Él. Pero hay una cosa más, que la liturgia nos ayuda, porque para nosotros es importante recibir. Dice en la segunda lectura de este domingo, que es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, dice San Pablo, hablando a los corintios, a ellos, y los corintios era una comunidad donde estaban muchísimos pecadores que se habían convertido, dice a los de Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Esos pecadores terribles han sido santificados. Han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. También nosotros, hermanos. También nosotros somos llamados, porque somos llamados a ser hijos de Dios. Con Cristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que ha respondido sí a la voluntad de Dios, para que también tú y yo, hermanos, digamos lo que ha dicho el Salmo responsorial: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Va a costar? Sí, cuesta, porque todas esas presiones que tenemos interiores de nuestras debilidades están ahí, y la presión exterior de lo que el mundo hace, de lo que los demás hacen, está allí y está presionando. Pero por eso el aleluya, el versículo del aleluya decía, para que todos los que reciban a la palabra, al Hijo de Dios, les ha dado el poder de ser hijos de Dios. Que también nosotros podamos decirle,
sí a la voluntad de Dios. Tantas veces le hemos dicho al Señor que no. Y tenemos tal vez nuestras consecuencias en las manos, ¿no? Que el Señor nos conceda el decirle sí, porque tú eres el Cordero, porque tú, Señor, me has salvado. Lo repetimos tantas veces en la Eucaristía. ¿Y qué significa todo ese poder? El poder que nadie tiene, lo tiene un Cordero. Que el Señor nos conceda alegrarnos y decir junto al Señor: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Señor les bendiga.